Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a otro programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Sí, esa Sapere Aude que es nuestra divisa, ¿verdad? Y que significa atrévete a pensar, o atrévete a conocer, o atrévete a saber. Por eso me gusta, es un desafío, atrévete a pensar. Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y para hoy he elegido a una escritora que eso es un fenómeno de popularidad y de éxito y de ventas, y sin embargo no es en modo alguno una escritora frívola, sea la gran Agatha Christie. Sí, Agatha Christie es prácticamente sinónimo de novela policial o de novela detectivesca. En el caso de Agatha Christie es más bien novela detectivesca o cuento detectivesco. En todo caso, no son lo mismo. La gente los usa como si fueran términos equivalentes e intercambiables, pero no es lo mismo un policía que un detective. Novela policíaca es una cosa, novela detectivesca es otra. Las dos tienen un lugar muy alto en la jerarquía literaria. Soy de los que creen que estos géneros sí ocupan un sitial de privilegio en la historia de la literatura. Hay un antes y un después de la creación de este género tan particular. Y Agatha Christie es una de sus mejores exponentes. Tiene competidores, así que no la voy a declarar campeona absoluta, pero sin duda que es una de las grandes representantes de la novela policial y de la novela detectivesca. Pero antes que eso, voy a tratar de poner a Agatha Christie en contexto. Comencemos, amigos, por remontarnos a la década de los 70. Todavía incluso a la década de los 80. Recuerden ustedes lo que era el menú televisivo de esas épocas. Los años 70 fueron la era dorada de los sitcoms o series policiales o detectivescas. Y hubo policías de todos los gustos, sabores, tamaños, texturas y olores y colores. Una cosa, era una proliferación impresionante. Quienes vivieron esa época recordarán sin duda las siguientes series. Kojak, que era Telly Savalas, el calvito, ¿verdad? Que siempre andaba chupando lollipops. Barnaby Jones, Quincy, Ironside, Perry Mason, que era un abogado, pero actuaba prácticamente como detective. Matlock, igual. Petrocelli, también quizás más abogado que detective, pero terminaba siendo de todo. Cielo santo, a ver, ¿qué más? Vareta, por supuesto. Nakia, que era un ciudadano indígena norteamericano metido a detective. Cannon, estaba Max Houston, estaba Mannix, que fue inmensamente popular. Estaba The Wild Wild West, que era una especie de serie policial ambientada en el lejano oeste, en los trenes, ¿verdad? Era muy divertida. Puros años 70, The Wild Wild West. Esta fue muy popular, Starsky Hutch, viene de morir, el actor que así hizo de Hutch durante mucho tiempo. Estaban Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Charlie's Angels, se lo pasaban los domingos en prime time a las 7 de la noche. Las Calles de San Francisco, Carl Malden y Michael Douglas. Recuerdan ustedes también quizás a Lou Grant, recordarán la serie SWAT, ¿verdad? Kane and Lacey, que eran dos mujeres. La serie Remington Steele. Recordarán quizás a Columbo, el gran detective interpretado magistralmente por Peter Falk, Columbo, ¿verdad? Estaba MacGyver, más en la línea de las películas de acción. Estaba Banachek, que lo interpretaba George Peppard. Estaba McCloud caminaba por las calles de Nueva York, no caminaba, cabalgaba montado a lomos de caballo sobre las calles de Nueva York y las de Dallas, sobre los lugares más urbanos, ¿verdad? Paisajes de rascacielos, y ese anacrónico, un poco risible personaje de McCloud que cabalgaba sobre las calles, y las aceras, lo interpretaba Dennis Weaver, tenía su gracia. Pero sigamos. Macmillan y esposa, que era una pareja, era Rock Hudson, representaba a Macmillan. Estaba Angie Dickinson en Pepper Anderson Sargento, la mujer policía, ¿verdad?
Estaba los archivos de Rockford o los papeles de Rockford, The Rockford Files, que lo interpretaba soberbiamente este gran actor que se llamaba James Gardner, ¿verdad? Estaba Heart to Heart, los Heart investigadores, eran Stephanie Powers y Robert Wagner. Estaba Magnum, que lanzó al estrellato a Tom Selleck. Estaba Hill Street Blues, estaba Corrupción en Miami con Van Johnson, estaba Cass, K-A-Z, que era un diminutivo, era el apócopo de Kaczynski, que era el nombre entero de este detective. Por supuesto, estaba Angela Lansbury, ¿cómo olvidarla? En La reportera del crimen. Había otra que se llamaba Moonlight. Bueno, teníamos todo tipo de detectives y de policías. Fue realmente un furor. Fue una fiebre policíaca, toda esa década de los 70 y todavía los primeros años de los 80. Había policías que eran mórbidamente obesos o patológicamente delgados o chiquitillos o gigantes o seniles como Barnaby Jones o adolescentes o indígenas nativos norteamericanos o sabía que estaba en una silla de ruedas como Ironside, o había uno que era ciego, había otro que era casi más bien un parapsicólogo con poderes paranormales, ¿verdad? Había mujeres, había todo lo que sea dable imaginar, ya no hallaban dónde encontrar. El calvo Kojak, ¿verdad? Era impresionante. Este furor con la serie policíaca. ¿Existe todavía el día de hoy? Sí, claro que existe. El género no se ha extinguido, goza de buena salud, pero ya definitivamente en esta ya tercera década del nuevo milenio, ya el sitcom, la serie policial o detectivesca no está en su momento dorado. Ya es una cosa un poco arcaica, ¿verdad? Un poco obsoleta. Entonces, bueno, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede esta eclosión? Esta espectacular explosión de personajes detectivescos y policíacos. Unos eran mejores que otros, algunos los recuerdo con cariño, algunos me resultaban indiferentes, algunos fueron completamente hitos en la historia de la televisión. Algunos pasaron al cine, otros no salieron nunca de la pequeña pantalla. Había de todo, era un cuerno de la abundancia, lo que se llama una cornucopia. Bueno, nada de esto sería concebible sin Agatha Christie, que es la mamá de todas ellas, de todos ellos y todas ellas, ¿verdad? Pero sucede que Agatha Christie no es una causa sui, no es su propia causa, no nace de la nada. También Agatha Christie es progenie de anteriores escritores y de anteriores personajes ficticios de policías y de detectives. El género no comienza en modo alguno con Agatha Christie, debo ser muy enfático en esto. Entonces, aquí es donde quiero establecer un contexto. Vámonos un poquito para atrás. Y tal vez concentrémonos en el personaje de Sherlock Holmes, que prefigura todo lo que hizo Agatha Christie, pero que tampoco inaugura el género. Pero concentrémonos en el personaje de Sherlock Holmes, que es creación de Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX. Vamos a ver qué es tan fascinante, tan especial, tan diferente en estos personajes que representan fenómenos de sobredotación. Todos son superdotados, ¿verdad? ¿Qué hay tan especial en estos magos, en estos taumaturgos que eran los detectives y los policías? Bueno, para hablarles de Sherlock Holmes y de ahí proceder a Agatha Christie, tengo que hablar de mí. Y eso está simpático porque es agradable hablar de uno mismo, siempre y cuando no le dé uno la lata a la gente. Cuando yo era niño, ya de esto hace muchísimo, no quiero decir cuánto, tuve mi periodo de enamoramiento con Sherlock Holmes, que era el metódico deductor e inductor de Sir Arthur Conan Doyle, porque el método de Sherlock Holmes era, por antonomasia, era el método deductivo, ¿verdad? Era así como esclarecía todos los entuertos en que se venía a mezclar, todos los embroglios que venía a dilucidar. Bueno, pero Sherlock Holmes es un hijo literario del Chevalier Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. Muy importante esto, porque aquí sí estamos en la simiente y en el origen de la novela policial y detectivesca, con Edgar Allan Poe. Él es el papá de todos. Y el personaje que creó Poe era un aristócrata,
puesto que Chevalier, caballero, es un título nobiliario, que se llamaba Auguste Dupin, francés, Chevalier Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, que nació en 1809, murió en 1849. Entonces, primera mitad del siglo XIX. Es ahí que nace la novela detectivesca. Muy bien, Auguste Dupin no era un policía, era muy conspicuamente un detective. Insisto que hay una gran diferencia. Poe usó a Auguste Dupin en 3 cuentos, solamente en 3 cuentos relativamente largos. Son la carta robada, The Purpoint Letter, Los misterios de la calle Morgue y déjenme ver cuál es la tercera, Los secretos del asesinato de Marie Roget. Eso es. Entonces, la carta robada, Los misterios de la calle Morgue y el asesinato de Marie Roget. Solo en esos 3 cuentos. El escarabajo de oro, que es un cuento también de raciocinio y de deducción, de inducción, que tiene que ver con la resolución de criptogramas muy complejos, ese no utiliza a Auguste Dupin. Podría haberlo usado, pero no lo utiliza. Entonces nos vamos únicamente a limitar y a recordar y a leer, a correr a leer, porque son fascinantes esos 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Y no son el género de terror sobrenatural que conocemos, aunque tienen su coeficiente de macabro y de tenebroso, claro, eso era inevitable con Poe, pero no, son cuentos de raciocinio, ¿verdad? Son cuentos de detectivescos. Repito, la carta robada, los misterios de la calle Morgue y el asesinato de Marie Roget. En esos 3, el personaje protagonista es el Chevalier Auguste Dupin. Bueno, pero pasamos, eso es la primera mitad del siglo XIX. Vámonos nuevamente, vamos hacia adelante, hacia el futuro, segunda mitad del siglo XIX, con Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. A mí, por ejemplo, en lo personal, como chiquillo, me fascinó en primer lugar el nombre Sherlock. No me van a decir que hay en algo frío, algo maquinal, ¿verdad? Algo razonador. Fue encarnado en el cine, en su versión definitiva, en un montón de películas, por el aristocrático Basil Rathbone. Sí, eran soberbias películas allá en los años 40, blanco y negro, con Nigel Bruce, bajito y un poco más gordito, haciendo del contrapunto de Sherlock Holmes, que era Watson, ¿verdad? El doctor Watson, elemental, mi querido Watson. Yo siento que nunca hubo y que nunca habrá otro Sherlock Holmes, sino el creado por Basil Rathbone, con su pipa, su atuendo y su pesado acento británico. Yo creo que Basil Rathbone, al lado de Bela Lugosi, que encarnó a Drácula, de Henry Daniell, que encargó una gran variedad de villanos, de Vincent Price, que era un perverso esteta, ¿verdad? Delicioso por su refinamiento de la maldad, de Boris Karloff, que era el monstruo de Frankenstein, de Lon Chaney, que hizo El Hombre Lobo de 1941, magnífica película gótica, ¿verdad? Bueno, Karloff encarnó al monstruo de Frankenstein, pero también a 1000 científicos locos, por así llamarlo, mad scientists o scientists gone mad, que estaban todos abocados a la destrucción del mundo. Yo siempre me identifiqué con los personajes que eran animados por propósitos malignos. Es preocupante, no sé qué dice eso de mí, pero les confieso así entre amigos, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, Sherlock Holmes se inscribe en el gótico victoriano. En el periodo victoriano, que es un periodo muy difícil en la historia de Inglaterra, de un moralismo, de una pacatería, de un puritanismo represivo y omnipotente, ¿verdad? Y vigilante. Entonces Sherlock Holmes es obra de Arthur Conan Doyle, pero en ese mismo periodo del gótico victoriano está Bram Stoker, que creó Drácula. Comenzó siendo una novela, luego una obra de teatro y luego la película de cine de 1931 con Bela Lugosi. Pero también, ya dijimos, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, está Henry James, el autor de Una Vuelta de Tuerca, Another Turn of the Screw, maravillosa película gótica de miedo, pero que realmente da miedo, amigos. Hay una versión de 1961 con Deborah Kerr haciendo el papel de la institutriz que llega al castillo donde están los niños que son perseguidos por fantasmas. Muy bien, entonces tenemos a Henry James con la vuelta de tuerca. Tenemos a Robert Louis Stevenson, que muchos recordarán como La Isla del Tesoro, pero sobre todo escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa es su más importante novela, de nuevo, de terror gótico, ¿verdad?
Está Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray. Cielo santo, eso es una novela de terror también, a su manera, es muchas cosas, pero entre otras cosas es una novela gótica de terror victoriano. Y está H.G. Wells, el autor de La isla del Dr. Moreau y de La máquina del tiempo, donde uno podía viajar al pasado, de cosas maravillosas. Estas novelas, que son oficialmente novelas de terror, están inficionadas por efluvios sexuales a duras penas reprimidos. El horror, en este caso, sublima la pulsión sexual, que es frecuentemente homoerótica, como en el caso de Oscar Wilde, y siempre, es una pulsión siempre trepidante, ¿verdad?, bajo las exquisitas maneras de los personajes. Personajes muy aristocráticos, muy racionales, muy civilizados, ¿verdad?, pero sacudidos en su fuero interno por terribles demonios. ¿Qué podría ser peor que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, verdad? Con ese doble, ese doppelganger monstruoso que es el Mr. Hyde, en que se convierte el Dr. Jekyll a ingerir una poción. Se han hecho muchas versiones para cine. La primera de ellas con Frederick March, otra con Spencer Tracy, y ahí vamos para adelante. Todas estas películas que voy a mencionar han sido llevadas al cine varias veces. Muy bien. Mi fascinación con los criptogramas, que era una de las especialidades de Sherlock Holmes, procede de El escarabajo de oro, que ya mencioné, cuento de Edgar Allan Poe, y de dos maravillosas novelas de Julio Verne, que son Viaje al centro de la Tierra y La jangada, que tiene lugar en el Amazonas. Muchos conocerán Viaje al centro de la Tierra. La jangada es relativamente poco conocida, es una magnífica novela y la recomiendo sin reservas. Muy bien, la supremacía intelectual de los protagonistas de estas obras, su capacidad para cifrar y descifrar mensajes, sus laboratorios, sus criptas, su autosuficiencia, sus universos cerrados que vivían casi únicamente en la mente, todo eso le hablaba a mi alma de manera muy directa, me fascinaba. Así que bueno, siendo yo un chiquillo, hubo varios años durante los cuales me creí Sherlock Holmes, asumí que yo era Sherlock Holmes. Las cosas empeoraron cuando, con motivo de un cumpleaños, me regalaron el atuendo del célebre detective, con su pipa, su sombrero, su bastón, su doble capa de cuadritos y hasta un monóculo. Mi hermano, por supuesto, se vio relegado al papel del bonachón y Sancho Pancesco, Dr. Watson. Así era siempre entre nosotros dos. Bueno, El sabueso de los Baskerville, magnífico relato de Sherlock Holmes, El estudio en escarlata, El signo de los cuatro, entre las novelas de Arthur Conan Doyle, que tienen a Sherlock Holmes por protagonista, y luego relatos cortos como La Liga de los Pelirrojos, El problema final, en el cual Holmes enfrenta a su archienemigo, el Dr. Moriarty. Qué gran nombre, Moriarty. Moriarty, ya en ese nombre tenemos el término Moira, ¿verdad? Tenemos una insinuación del término morir. Las moiras de la mitología griega, las que tenían el curso de la vida, ¿verdad? Una sostenía el hilo dorado de la vida y las otras, ¿verdad?, lo cortaban con una tijera fatídica, determinaban nuestro destino, nuestro fatum. Bueno, muy bien escogido el nombre por Arthur Conan Doyle. El doctor Moriarty, el archienemigo, la némesis de Sherlock Holmes. Bueno, esas novelas y esos cuentos me produjeron una especie de enamoramiento del personaje de Sherlock Holmes. Toda esta literatura desarrolló en mí una tendencia a observar la vida con analítica suspicacia. Leía y sigo leyendo el mundo según un método que en mucho es deductivo, más específicamente holmesiano, Sherlock Holmesiano. Por ejemplo, reparo en detalles que a la mayoría de la gente pasarían inadvertidos, establezco relaciones, obtengo conclusiones. Caramba, si la gente supiese a qué punto las estudio, yo creo que se sentirían muy incómodos en mi presencia. Claro, suelo guardarme mis pensamientos, pero algo debe haber en mi cara que me delata. Estoy observando, y ellos lo sienten, ¿verdad? Ocasionalmente dejo salir algún comentario que pareciese particularmente acertado. No es particularmente acertado, es sencillamente producto de mi facultad de observación. Eso es todo. En lo esencial, podría decirse que siempre que guardo silencio en medio de una conversación, estoy deconstruyendo y analizando la fascinante maquinaria de la conducta humana. Y no hay nada más fascinante en el mundo, si quieren mi opinión al respecto. Esas facultades o obsesiones o debilidades o defectos, no los califiquemos, todo eso hubiera podido, supongo,
haber hecho de mí un buen novelista, un dramaturgo o siquiera un psicólogo de mérito, o tal vez un escritor de novelas policiales o detectivescas. Pero no fui ninguna de esas cosas. Siempre estuve demasiado interesado en mí mismo, como para considerar tales opciones. Pensé demasiado cuando era un niño. Y bueno, la enfermedad suele conducirnos a eso. Yo fui un niño con una infancia muy llena de postración y de enfermedad. Y sigo pensando más de la cuenta al día de hoy. Leo aún lo que no existe. No puedo concebir el mundo si no es como cifra, ¿verdad? Y otro tanto hago con la literatura. Y las cifras están para ser descifradas. Solo amo aquellas cosas que no logro y nunca lograré descifrar. Por ejemplo, el amor, las mujeres, la muerte, la música, la poesía. No hay Sherlock Holmes para ellas, por desgracia. Y el día en que hubiera un Sherlock Holmes para esos enormes imponderables de la existencia humana, dejaría de amarlos. Cuando aparezca un Sherlock Holmes del amor, de la mujer, de la muerte, de la música y la poesía, dejaría de amar todas esas cosas. Porque esas cosas deben pertenecer en el misterio, siento yo. Muy bien, la novela detectivesca o policial es hija del siglo del positivismo. ¿Quién es el gran filósofo del positivismo? Augusto Comte, francés. La fe ciega en el mito de la ciencia positiva, de todo lo que es demostrable, analizable, deconstruible, reconstruible, ¿verdad? Y en el mito del progreso, ¿verdad? Y todo eso, el positivismo cientificista, que es un culto a la ciencia, es la ciencia desplazando a Dios y desplazando la mitología y desplazando la magia y desplazando la filosofía y la metafísica. Augusto Comte decía que la ciencia positiva había llegado al mundo justamente para acabar con mitología, religión, metafísica. No, todo eso quedó de pasé, quedó obsoleto cuando viene la ciencia positiva, nos dice Augusto Comte a principios del siglo XIX. Bueno, Comte se equivocó, porque evidentemente no es así. La historia del ser humano sigue llena de magia, de poesía, de religiones, de mitología, de metafísica, de filosofía, de manera que la ciencia no colmó, no podía jamás haber colmado esas expectativas y esos grandes vacíos del alma humana. Muy bien, el positivismo de Augusto Comte, a su vez, lleva a su máxima expresión el ideario de la Ilustración, del siglo de las luces, de la Aufklärung, del enciclopedismo francés del siglo XIX. Sí, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, D'Holbach, D'Alembert, Turgot, a ver que no se me escape ninguno, Montesquieu, un poquitito anterior, pero que entra también en ese movimiento, ¿verdad? El siglo de las luces, el siglo en que supuestamente el ser humano llegaba a su adultez, ya no era un chiquillo, ya no era un adolescente, ahora podía pensar de manera independiente, era autosuficiente, su mente, su razón, que lo elevaba por encima de todo en el mundo y en la naturaleza, le permitiría ser una persona feliz. No fue así. Pero bueno, este era el pensamiento que es muy importante conocer de la segunda mitad del siglo XVIII. El pensamiento contemporáneo de la Revolución Francesa, que acaece en 1789. En gran medida gracias al trabajo de los filósofos de la Ilustración, de las luces, de la Aufklärung, de la enciclopedia. ¿Por qué de la enciclopedia? Porque bueno, Diderot en particular, pero todos contribuyeron, se propuso el enorme trabajo de síntesis, ¿verdad? El enorme trabajo de crear una enciclopedia que contuviese la totalidad del conocimiento humano. Muy interesante, muy bella idea. Pero muy bien, el positivismo cientificista de Comte y todo lo que fue el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, todo eso se fundamenta siempre en la misma premisa. Y esa premisa es esta, amigos. Hay una verdad, se escribe con mayúscula, una verdad, una sola. Y esta verdad puede ser develada a través de la razón. Siempre puede ser develada a través de la razón. Nada escapa al escrutinio de la razón. La realidad es racional, postula Hegel. Por lo tanto, racionalmente descifrable. La realidad es un texto, sí, difícil, enorme, descomunal, pero está estructurado racionalmente. Por lo tanto, nuestra razón es capaz de descifrar ese texto de la realidad. Lo que es más,
Hegel tenía tanta fe en la razón que decía, me dicen que en el mundo hay cosas que no son racionales, pues tanto peor para las cosas que no son racionales, tanto peor para ellas, ¿no? ¿Verdad? Que se hagan racionales, en otras palabras, solo existe aquello que es racional. No hay nada que no sea racional y por lo tanto no hay nada que no pueda ser analizado, ¿verdad? Y elucidado, expurgado a través de la razón. Todo en el mundo se apoya en el principio de razón suficiente, en el principio de inercia también. Un cuerpo no cambiará de dirección ni de velocidad si no es al entrar en contacto con otro cuerpo que modifique su curso. Nada absolutamente sucede en el mundo sin una razón. En otras palabras, no hay efecto sin causa, ¿verdad? No hay efecto sin causa, ni hay causa sin efecto, porque toda la enorme historia del ser vendría siendo un encadenamiento, una imbricación, un enorme tejido de causas y efectos, de causas y efectos, de causas y efectos. Y esto nos viene también del siglo de la razón del gran filósofo Baruch Spinoza, ¿verdad? En su Ética plantea este principio de la causalidad. Realmente el ser humano no es libre, ¿verdad? Es como una piedrita a la cual otra piedrita entra en contacto, la pone en movimiento, la piedrita sale rodando cuesta abajo y la piedrita va feliz de la vida gritando, miren cuán libre soy, miren qué gran voluntad y qué autodeterminación tengo. No tiene ni voluntad ni autodeterminación, fue puesta en movimiento por el choque de otra piedrita. Vive la ilusión, el espejismo de su libertad y de su autodeterminación, pero no, la piedrita fue causada por otra piedrita. Muy bien. El detective, que es un razonador profesional, le pagan por eso, esto es muy importante, amigos. El detective es esencialmente un científico que practica un método caracterizado por el examen minucioso de los datos empíricos, por los datos de la experiencia. El científico se caracteriza también por un detachement emocional, se aleja de las cosas, digamos, emocionalmente, y hace un enorme esfuerzo de objetividad. El científico se borra a sí mismo, actúa con la honestidad y con la pureza de un investigador. No, Albert Einstein no puso toda su subjetividad, su mundo onírico, personal, emotivo, pasional, etcétera, en su teoría general de la relatividad. Él se extrajo de todo eso, se sacó de todo eso, porque hubiera sido un enorme obstáculo para proponer el enorme paradigma que es la teoría de la relatividad. Entonces, el científico y el detective es un avatar del científico. El científico no contamina la realidad con su propio patos, es decir, con sus propias sentires, dolores, errores, conturbaciones. No. Nada para el científico es indescifrable. En última instancia, absolutamente todo es explicable en virtud de la razón. La razón es la llave hacia el desciframiento del mundo. El cientificismo, llevado al terreno del irracional por excelencia, es el mundo del crimen, de la transgresión, de la demencia, de la faz en sombra de la criatura humana. A mí me hace mucha gracia que el Chevalier Dupin de Edgar Allan Poe esgrime todo su frío, implacable racionalismo, ¿verdad? Todo su concepción del mundo, su especie matemática, ¿verdad? Bajo forma matemática, pero lo hace sobre un pantano enorme, sobre una arena movediza, que es todo lo que hay de irracional, de terrible y de tenebroso en la criatura humana. Entonces, Auguste Dupin viene a hacer sus formidables ejercicios de raciocinio puro, pero sobre los escenarios de los peores masacres, asesinatos, degollinas, decapitaciones, sobre cosas terribles. Entonces, hay en estos cuentos de Allan Poe una doble vertiente hacia la racionalidad fanática en el personaje del Chevalier Dupin y hacia la irracionalidad sobre la cual Poe erige su enorme edificio racional. Es como alguien que viniera a construir el Empire State sobre un pantano o sobre una arena movediza. Yo no dudo que la estructura sea, desde el punto de vista ingenieril, perfecta, claro, de una coherencia perfecta, pero atención, está asentada sobre el pantano de lo irracional humano, de lo pasional, de lo hormonal, de lo químico, de lo onírico, de nuestros terrores, de nuestras larvas subconscientes. Ese es el terrible, que todo está asentado sobre el subconsciente.
que es un paraje muy tenebroso, al que no se tiene fácil acceso y donde hay montones de cosas terribles, ¿verdad? Entonces me hace gracia esta paradoja de Edgar Allan Poe de fundamentar todo un sistema, ¿verdad?, sobre la irracionalidad. Contrasta la frialdad del razonador, que es el Chevalier Dupin, sobre el horror irracional de los crímenes que viene a investigar. Entonces, bueno, como ya les había dicho, Edgar Allan Poe creó el modelo. Es el padre de un linaje distinguidísimo de detectives. Ahí viene Sherlock Holmes de Conan Doyle, viene Hercule Poirot y Miss Marple de nuestra Agatha Christie, viene el inspector Maigret de Georges Simenon, viene Sam Spade de Dashiell Hammett y viene Philip Marlowe de Raymond Chandler. Y luego todos los detectives o policías que mencioné de las series televisivas de los años 70. No resistiré la tentación de mencionar a un desteñido detectivesco de personaje que se llama César Coupatou. César Coupatou, y se me escapa el nombre de su progenitor. Perdón, buscaré ver quién fue el autor de los cuentos de César Coupatou. César Coupatou era un detective que se divertía resolviendo los casos a través de la matemática pura. Era simpático. En todo caso, ninguno de ellos sería siquiera concebible sin el Chevalier Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. El detective no es, en estos casos, un hombre de acción. No vale por su músculo o su tecnología, como el caso de James Bond. James Bond es un agente. La sola noción de agente presupone que actúa al servicio de alguien más. Bueno, at Your Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad. James Bond es un atleta. No usa tanto el cerebro y el raciocinio como otras cosas. Su encanto, su poder de seducción. James Bond es un Don Juan a su manera, como el de Tirso de Molina, el de Zorrilla, Don Juan, o el Don Juan de Molière. Y es muchas cosas James Bond, pero no es un detective. No en el sentido riguroso. Un detective es una persona caracterizada por su sobredotación intelectual, abocada generalmente a resolver lo que se conoce como un whodunit. Whodunit, es decir, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? Típica situación en la que se comete un crimen y, bueno, viene Hercule Poirot, ve la evidencia, analiza, estudia, coteja, interroga. Al final reúne a todos los personajes en un corro, como en el estilo de una tragedia shakespeariana, y viene el doctor Poirot, el inspector Poirot, a dejar a todo el mundo estupefacto con su conclusión, que siempre es la persona que uno menos pensaba. Ese es el punchline, ¿verdad? Es así como Agatha Christie nos tira a la lona una y otra vez hasta más de la cuenta de 9. Porque justamente lo que el inspector Poirot descubre es que el culpable o el autor intelectual, el mastermind, nunca es la persona que uno cree. O a veces resulta que son todos. Claro que sí, claro, como en el asesinato en el Expreso de Oriente. A veces resulta que son todos los personajes involucrados que fueron culpables de manera concertada del terrible crimen. Entonces siempre, lo importante es esto, el final no debe ser predecible, el final debe de sorprendernos. Entonces, en este corro final con todos los personajes, el detective procede de manera clínica, rigurosa, pausada, muy circunspecta, siempre disociado emocionalmente del drama. El detective procede a reconstruir el decurso de su razonamiento. Ninguno de ellos tiene, sin embargo, insisto en decirlo, la distinción, el encanto, la aristocracia espiritual y las peculiarísimas idiosincrasies de nuestro amigo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era un hombre de vasta cultura, atención, no meramente un individuo informado, es lo primero que debemos decir, no, un individuo muy culto, dominaba la botánica, sabía todo sobre la belladona, sobre el opio, sobre los venenos en general, era toxicólogo, era capaz de determinar el lugar de cultivo de la planta, día y tiempo de consumo, estudiando una colilla de cigarro, podía decir de dónde procedía el tabaco, podía haber hecho las veces de profesor de geología si hubiera querido. En alguna ocasión llega un hombre a su casa, deja el bastón olvidado y Sherlock Holmes, para estupor de mi querido Watson,
analizando la base del bastón, las capas, digamos, de tierra que se habían acumulado sobre la base del bastón, Sherlock Holmes es capaz de determinar exactamente qué trayecto tomó el hombre para llegar a su casa. Mire, esta piedrecilla, Watson, solamente las hay en la sección. Este polvo solamente lo hay en el parque de tal. Este tipo de estrato aquí de recubrimiento indica que el señor tomó más bien por el lado de la avenida tal y no de la avenida tal otra. Es impresionante. Es impresionante, pero eso no se puede hacer sin un gran conocimiento de geología. Volvemos a esto. El detective es, en el avatar Sherlock Holmes, es un sabio multidisciplinario, es un polímata, un polymath, que posee muchos saberes. Sí, Sherlock Holmes distinguía con un vistazo las diferentes clases de tierras, ¿verdad? Después de sus paseos por Londres podía, debido al color y la consistencia, definir de qué parte de la ciudad era cada una de las manchas de barro en su pantalón. Conocía la química in extenso, al punto de poder determinar la presencia de un veneno letal introducido en un tubo de pasta de dientes, por ejemplo. Y se da cuenta que el tipo fue envenenado, no hay evidencia de frasco, pastilla, pócima, brebaje o nada, hasta que él se da cuenta de que el veneno había sido introducido en un tubo de pasta dentífrica. Sherlock Holmes sabía de anatomía. Por el mayor grado de desgaste en un lado de la punta de un bastón, determinaba exactamente el tipo de renquera que su usuario padecía, por ejemplo. Tenía conocimientos de lectura que eran sensacionales, eran enciclopédicos. Había estudiado con detalle todos los crímenes perpetrados en el siglo XIX. Era un hombre de cultivada sensibilidad estética. Tocaba el violín de manera más que proficiente. Era un violinista amateur. Era un hombre refinado. Era un hombre con una gran sensibilidad estética. Por otra parte, Sherlock Holmes era boxeador y era esgrimista de palo y espada, ¿verdad? En el cuento La aventura de la casa deshabitada, de 1901, Sherlock Holmes demuestra su familiaridad con el Bartitsu, que era un arte marcial ecléctico enfocado en la defensa personal, muy en boga en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Y Sherlock Holmes no era ciertamente ajeno a la buena literatura. En el cuento El signo de los cuatro cita a Goethe, a La Rochefoucauld, a Jean-Paul Richter, que era el poeta predilecto de Robert Schumann. No, era sensacional. Sherlock Holmes era sensacional. Era un hombre muy universal, atención, muy universal. Esto es lo que lo hace tan particular, ¿verdad? Tan particular. Y por otra parte, Sherlock Holmes tenía un gran gusto por la astronomía. Nos revela en este gusto su faceta poética, porque ningún hombre que se pase la vida contemplando el firmamento puede ser otra cosa que un poeta y esencialmente un melancólico. Esto es axiomático. Nadie se pasa la vida contemplando los firmamentos constelados y no tiene una cuerda poética en su sensibilidad. En la solución final, el doctor Moriarty logra matar a Sherlock Holmes en unas cataratas en Suiza. Cuando Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, se produjo tal remolino en Londres, tal rebatiña, tal alzamiento en armas. Fue la gente a apedrear la editorial donde publicaban a Sherlock Holmes, exigiendo que Conan Doyle reviviera a Sherlock Holmes de una u otra manera. No aceptaron que lo hubiera matado. Ese furor, esa fiebre, ¿verdad? Ese enardecimiento lo hemos visto ocasionalmente con personajes de series televisivas, que de repente las descontinúan y la gente manda 1000 cartas al canal, ¿verdad? Para que las restituyan. Entonces la gente no se contentó con que Conan Doyle hubiera matado a su hijo excelso, Sherlock Holmes. Entonces el pobre Conan Doyle tuvo que revivirlo, inventar que en la caída en la catarata no había muerto, sino tan solo quedado mal herido, y publicar una nueva serie de aventuras de Sherlock Holmes para deleite de todo el mundo. La gente no podía ya vivir sin Sherlock Holmes. Consumían, eran adictos de Sherlock Holmes, necesitaban a Sherlock Holmes en sus vidas para ser felices, y esto es muy bello, Sherlock Holmes era además astrónomo, ¿verdad? Era astrónomo. En el ritual de los Musgrave, Holmes habla, por ejemplo, de la ecuación personal, que es un término frecuente entre los astrónomos de la época, y en la aventura de los planos de Bruce Partington, el doctor Watson reporta que Holmes era autor de una monografía
es decir, dio un estudio sobre los complejos motetes polifónicos de Orlando Di Lasso. Eran géneros vocales polifónicos, varias voces actuando del mismo tiempo, ¿verdad? Religiosos, eran motetes religiosos los de Orlando Di Lasso, era un compositor del Renacimiento. Resulta que Holmes también era aficionado de los motetes polifónicos de Orlando Di Lasso y se comprende porque son obras muy complejas de seguir. Obras hechas de la urdimbre, del entretejerse, de la interacción de montones de líneas y por eso se llaman polifónicos, muchos sonidos al mismo tiempo. Entonces era algo que lógicamente, pues sí, demandaba unos sustanciales conocimientos musicológicos, ¿verdad? Era el tipo de música ideal para el temperamento analítico y deductivo de Sherlock Holmes. Entonces resulta que también es especialista de la música renacentista. Y como digo, sí, es notable sobre todo su gusto por la polifonía, el seguimiento de la conducta de diversas líneas melódicas simultáneas. ¿No es tal tipo de indagación por su naturaleza misma detectivesca? Yo creo que sí. También adoraba la música de Richard Wagner, el gran operista alemán. Sabía latín y griego. Sentía fascinación por los criptogramas. Es un rasgo perfectamente coherente con su expertise en Orlando Di Lasso, ¿verdad? Movilizaba sus conocimientos de química analítica, de toxicología, de balística, de medicina forense para resolver sus casos. Siempre que podía sacaba a relucir sus conocimientos astronómicos. Comparaba la visita que les hace Mycroft Holmes al 221B de Baker Street, que es donde vivía Sherlock Holmes, ¿verdad? Bueno, compara la visita de ese amigo con un planeta abandonando su órbita, dice. porque venía muy poco a visitarlo. Es un planeta de una órbita elíptica lejanísima y va saliéndote de la órbita. Y en otro cuento, el intérprete griego, se llama, Holmes diserta sobre las causas de los cambios en la oblicuidad de la eclíptica. Muy interesante todo esto, muy interesante. ¿Sería capaz de esto cualquier detectivillo o agente policial hollywoodense, como los que ya mencionamos? No, por ningún lado. En muchos aspectos, entonces, como les decía, Sherlock Holmes fue un hijo de Augusto Comte y antes que de él, de la Aufklärung, del enciclopedismo. Sí, a mí me produjo un gran pesar, una gran consternación y un sentimiento de disbelief, de incredulidad, cuando leí la muerte, entre comillas, de mi héroe a manos de su archienemigo, el doctor Moriarty, en las cataratas de Reichenbach, en Suiza, como ya lo dije en el cuento que se llamó El problema final. Simplemente no pude aceptarlo, ¿verdad? No pude aceptarlo. Yo era un niño, no se me podía pedir resignación. Mi papá, que me vio afligido, detectó la depresión en que yo estaba sumido y no sé cómo logró averiguar que Conan Doyle había resucitado a su detective a petición, como les digo, de cientos de miles de lectores tan desolados como yo, que Conan Doyle lo resucitó con una serie de cuentos de 1903 titulada La reaparición de Sherlock Holmes. Bueno, eso me pacificó, ¿verdad? En cierto modo, amigos, Sherlock Holmes pasó como a habitarme, a constituirme. En mi corazoncillo hay una provincia que solo a él pertenece y sigue intacta. Como personaje, Sherlock Holmes es muy superior a Auguste Dupin, el de Edgar Allan Poe. Aunque en tanto que literatura, yo sí, como pura literatura, sí, los cuentos de Poe, La carta robada, el escarabajo del misterio de la Marie Roget, Los crímenes de la calle Morgue, y como literatura está muy por encima de cualquier cosa que haya escrito Conan Doyle. Era más escritor Edgar Allan Poe, eso ni se discute, por supuesto. Conan Doyle, Edgar Allan Poe es uno de los grandes poetas de las tinieblas de la existencia humana, del terror, de lo que Freud hubiera llamado un Heimliche, lo que está oculto, reprimido y no debe salir, pero sale de pronto, ¿verdad? Eso es Edgar Allan Poe. Pero en tanto que personajes, Sherlock Holmes es mucho más interesante que el detective Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. Hay salud en Sherlock Holmes, siento yo. Excentricidad, claro que sí, pero salud. Eso no se puede decir del Chevalier Dupin. Como ya les decía, amigos, en el caso del Chevalier Dupin, los más fríos, objetivos, analíticos métodos de razonamiento están aplicados a la dilucidación de situaciones absolutamente monstruosas. Es la razón tratando de domeñar demonios reacios a las bridas y al bozal. Poe bajando linterna en mano en los abismos subconscientes del ser humano, tratando de proyectar algo de luz en el sótano de nuestra mente.
Dupin es un ajedrecista que mueve sus piezas, imperturbable entre cúmulos de cadáveres desmembrados, como es el caso de los crímenes de la calle Morgue y del misterio de Marie Roget. Entonces, sí, vuelvo sobre mi punto, el cientificismo del análisis de Dupin contrasta brutalmente con la atrocidad de los hechos analizados. El geómetra que opone la salud, entre comillas, de sus métodos de medición al sordo, inconfesable deleite que le produce la contemplación de los cuerpos destrenzados que examina. Toda ese filón sádico que hay en la literatura de Poe, ¿verdad? Profundamente irracional. Pero bueno, ahí está Auguste Dupin, como si la razón supiese en última instancia que está luchando contra sí misma, contra su faz en sombra, contra el Mr. Hyde del Dr. Jekyll, ¿verdad? Contra el doppelganger, contra el doble, tenebroso, criminal, asesino, ¿verdad? Entonces, ante la amenaza de la demencia, Poe convoca todos sus poderes analíticos, la parte de su ser que él juzgaba sana. Hay algo profundamente patético, desgarrador, siento yo, en la gestión de Edgar Allan Poe. Más que un detective, Dupin es un exorcista, si así lo quieren, o un exorcismo, tal vez, ¿verdad? Es Poe conjurando todo cuanto en él había de mórbido y de perverso. Su regodeo en la descripción de los cadáveres, sus sadismos son evidentes, pero Poe intenta exorcizar todo eso a través de la razón. Por poco podría decirse que el Chevalier Dupin era como lo que Gerard de Nerval, el poeta contemporáneo de Poe, dijo de su experiencia poética. Dice: mi experiencia de la poesía es una aventura a la que nunca faltó razonamiento, aun cuando haya siempre carecido de razón. Nerval murió loco, se suicidó y murió loco, ¿verdad? Estuvo en el asilo del doctor Blanche mucho tiempo. Gran poeta, grande, Gerard de Nerval. Entonces él decía que su aventura vital y poética nunca le había faltado razonamiento, dijo. Mi razonamiento era correcto. Lo que me faltaba era la razón, en el sentido de la demencia, ¿verdad? Sherlock Holmes no era un ser abismal. En él casi todo es luz, la luz del método deductivo. Como Hercule Poirot, como Miss Marple, como el inspector Maigret, como Sam Spade, como Philip Marlowe, Sherlock Holmes es un hombre sin cavernas. El Chevalier Dupin de Poe, en cambio, es el emblema de una decisión profunda, dolorosa. La razón por un lado, el abigarramiento y el horror de la pesadilla por el otro. Levanta edificios racionales perfectamente equilibrados sobre arenas movedizas. Era una cosa terrible. Recapitulo ahora, queridos amigos, los rasgos esenciales para la novela detectivesca, la novela policial, así sea el Chevalier Dupin, Sherlock Holmes, el inspector Maigret, Hercule Poirot, Janet Marplin, Miss Marplin, el que ustedes quieran. Y los rasgos esenciales, pongamos atención, los rasgos esenciales de la novela detectivesca policial son los siguientes. 1. Solo hay una verdad, no hay 2 o 3, solo hay una verdad. 2. Esta verdad no será revelada, tal el caso de los divinos alucinados del medioevo, sino obtenida o extorsionada a la realidad. 3. Para esta obtención de la verdad existe un método. 4. El método en cuestión es infalible. 5. La verdad se rastrea, se reconstruye, se deduce o se induce, y aunque ofrezca resistencia, es siempre reductible al análisis. No hay un núcleo duro y irreductible, no. La verdad siempre se puede analizar y descubrir después de quitar toda la hojarasca de la apariencia y de todo lo que es nebuloso. 6º punto, ese prohombre, esa mente privilegiada capaz de desembozar la realidad, como les digo, es un fenómeno de sobredotación intelectual, va a ser por principio un científico o un detective o investigador que movilizará el instrumental de la ciencia, como en el caso ya vimos de Sherlock Holmes. 7º punto, la criminología como ciencia, la criminología guiará al detective en su periplo hacia la verdad. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Jean Marple, Jules Maigret, César Coupatou, el teniente Colombo, Jessica Fletcher, la reportera del crimen, son todos ellos, ya lo dijimos, progenie de Augusto Comte y de Edgar Allan Poe.
añadiría un rasgo que me parece digno de especial atención. En su metodología, todos estos detectives concilian, de manera que jamás lograron los filósofos, el empirismo y el racionalismo. El conocimiento a través de la experiencia y el conocimiento a través de las estructuras naturales de la razón humana. Son Hume y Locke, al tiempo que Kant y Hegel, ¿verdad? Los empiristas Hume y Locke, al tiempo que los idealistas y racionalistas Kant y Hegel. Las pruebas físicas del crimen van de la mano del razonamiento abstracto. Tal sea quizás su mayor mérito. La novela policial de los siglos XIX y XX sustenta un vínculo sistémico y solidario con el auge del cientificismo positivista. Estos funcionan, todos estos puntos que enumeré, estos 7 puntos, son fundamentales. Pero no nos engañemos. La verdad que ya no es revelada ni reveladora, sino arrancada al mundo mediante el método científico, que es inherentemente violento, esa verdad no está al alcance de cualquiera de nosotros, ni siquiera de un hombre o mujer relativamente cultos. Solo seres iluminados, inspirados, esclarecidos pueden desentrañar esa verdad, y ello armados de conocimientos de todas las disciplinas que ya hemos mencionado. Los detectives vienen siendo los científicos en su específico avatar detectivesco. Todo detective opera como un científico y utiliza el método científico. Eso es lo que es importante. La novela policía detectivesca es hija de esa fe ciega en el método científico como clave hacia el desciframiento del mundo y de todos sus misterios. No es concebible la novela detectivesca o policial jamás habría podido surgir antes del siglo de las luces y del siglo de la razón. Imposible. Y del enorme culto a la ciencia, del fetiche cientificista, ¿verdad? Y claro, hay gente, más en broma que en serio, esto lo van a oír alguna vez en sus vidas, queridos amigos, hay gente que dice que ya Edipo Rey o Prometeo encadenado o Ifigenia en Aulis son a su modo novelas policiales o detectivescas. Lo que es más, que la Ilíada o la Odisea tienen su lado de novelas detectivescas. No niego que esto se puede ver así. Uno básicamente en la literatura puede encontrar casi que cualquier cosa que uno quiera encontrar, pero es forzar un poquito las cosas, es forzar, más que un poquito, es forzar mucho las cosas a hablar de todas estas obras míticas y épicas, ¿verdad? Como relatos detectivescos. No lo son. En cambio, sí lo es ya de manera egregia Edgar Allan Poe con sus cuentos de raciocinio, ¿verdad? Entonces, repito, el detective es un avatar del científico. Auguste Dupin y Sherlock Holmes son investigadores en posesión de un arsenal epistemológico y cognitivo absolutamente fuera de serie. Están iniciados, están bien macerados en una serie de campos del saber sobre los cuales nosotros, profanos, lo ignoramos todo. Los detectives son la extrapolación al terreno literario de Descartes, Comte, Leibniz, Spinoza y el fetiche cientificista. Eso es. Y eso es más o menos lo que puedo decir sobre el llamado Sherlock Holmes, héroe siempre reverdecido de mi infancia. Figura que veneraba por la misma razón que me llevaba a admirar a Cyrus Smith, el personaje de La Isla Misteriosa de Julio Verne, Phileas Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, también de Julio Verne, o el Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, igual de Julio Verne. Es la misma fascinación que sobre mí ejercían las inteligencias superiores, mi devoción por el ajedrez y por algunos ajedrecistas en particular. Capablanca, Mikhail Tal, Tigran Petrosian, Bobby Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, todos ellos, que también a su manera tienen mucho de detectives. Aunque el ajedrez no es una ciencia, no se equivoquen, la gente habla del deporte ciencia, no, el ajedrez no es una ciencia, por el amor de Dios. ¿Qué hay de científico, qué hay de científico y de escenario y de lógico en el hecho de que un alfil se pueda desplazar lateralmente y una torre solamente de manera rectilínea, horizontal o vertical? No, o el caballo, 2 hacia arriba y 1 hacia el ladito. No, eso no es así. No, ahí no hay ciencia.
Es un juego que tiene un set de reglas que operan de manera, digamos, sí, cuasi científica. Hay una lógica ajedrecística, sí, se puede hablar de una lógica ajedrecística, pero está basada en, en premisas completamente arbitrarias. Es un juego, es un ludus, es un juego. Es completamente arbitrario decidir que un peón caza de manera diagonal pero avanza de manera vertical. Es totalmente el enroque. ¿Qué tiene de lógico? ¿Dónde en la naturaleza está escrito que un enroque se puede hacer de la misma manera en que podemos decir que 2 y 2 son 4? O que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el teorema de Pitágoras. No hay nada de eso. El ajedrez tiene su lógica, no estoy diciendo que no, pero es una lógica, lo que voy a decir es una gran paradoja, cuya base es arbitraria. Y bueno, esos son los grandes héroes de mi infancia, ¿verdad? Y esa era mi extraña, inusitada, en muchos aspectos incomprensible vida, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo he querido, sí, he tenido que hablar de mí, es pues trazar un poquito con ustedes el decurso de mi enamoramiento de toda una vida con la novela detectivesca y científica, ¿verdad? Y policial. Y esto para llegar a nuestra querida Agatha Christie, que ella es el tema de esta conferencia, de esta lección, que solo podría ser extensa por la magnitud por la magnitud del material que tenemos entre manos. Agatha Christie no se llamaba Agatha Christie, ese es un seudónimo, se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller. Repito, Agatha Mary Clarissa Miller. Es un nombre bonito, pero con eso no hubiera hecho carrera. No hubiera carrera, es demasiado largo, la gente no se acuerda de eso. Entonces lo redujo a Agatha Christie. Ya lo hemos dicho en anteriores conferencias, es muy importante los seudónimos. Un seudónimo es una cosa, es ya una creación, es un opus. Es una creación casi de tipo poético, ¿verdad? Ricardo Neftalí Reyes posiblemente no hubiera tenido carrera si no se hubiera cambiado a Pablo Neruda. Qué linda sonoría, Pablo Neruda. Gérard de la Bruyne, horrible, se transformó en Gérard de Nerval, ¿verdad? Lucila Godoy se transformó en Gabriela Mistral, bello nombre. Y aquí en Costa Rica, para no salir de nuestras tierras, Ana Istarú, lindo, lindo nombre. Ana Istarú es bellísimo, ahí donde Ana Soto, digamos que era poco expresivo o poco sugestivo. Entonces un seudónimo, si un bonito nombre es un mero accidente onomástico y familiar y genealógico, un seudónimo es en cambio una obra de arte. Es la primera obra de arte que un escritor crea y yo le doy un gran mérito a eso. Por eso quiero subrayar esto a modo de nota a pie de página. Entonces, Agatha Mary Clarissa Miller, acá Agatha Christie, nació en Torquay el 5 de septiembre de 1890, Día de la Patria y de paso día de mi cumpleaños, para que me llamen para felicitarme. Estoy bromeando, pero sí cumplo el 15 de septiembre. Entonces, nació el mismo día, el 15 de septiembre de 1890, en Torquay, y murió en Wallingford el 12 de enero de 1976. Y fue, claro, una gran escritora y dramaturga británica especializada en el género policial o detectivesco, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento internacional. Repito, Agatha Christie es de las más exitosas escritoras o escritores que han vivido en este mundo ancho y ajeno, como diría el escritor peruano Ciro Alegría. A lo largo de su dilatadísima carrera, Agatha Christie publicó 66 novelas detectivescas, publicó 6 novelas rosas, que eran importantes, es un género que tiene también su dignidad, y publicó muy poquitos, 14 cuentos, con el seudónimo de Mary Westmacott. También usó ese otro seudónimo, Mary Westmacott. Y también incursionó como autora teatral en obras como La Ratonera o Testigo de Cargo. Testigo de Cargo, Witness for the Prosecution, fue llevada al cine en una maravillosa película, cielo santo. Qué peliculón, allá en los tempranos años 60. Una película con Charles Laughton, su esposa Elsa Lanchester, Tyrone Power, muy importante, y Marlene Dietrich.
entre otros notables. Testigo de cargo, Witness for the Prosecution, Blanco y Negro, búsquenla. Es una película que decididamente vale la pena ver. Una de las grandes court dramas. Es otro género que en algún momento tenemos que explorar, el llamado court drama, el drama de corte, el drama de tipo jurídico. Eso por lo que atañe a Testigo de cargo. La ratonera, o The Mousetrap, es una obra de teatro que ella publicó en 1952, y esa obra de teatro se mantuvo en cartelera desde 1952 hasta el 16 de marzo de 2020, donde fue interrumpida únicamente por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Atención, desde 1952 hasta el 2020, todos los días en cartelera en un teatro londinense. Ha sido representada en 92 países y ha convocado a unos 60 millones de espectadores. La ratonera, The Mousetrap, Agatha Christie, haciendo de dramaturga en este caso. Cielo santo, la única obra de teatro que le compite en ese récord es La Cantatrice Chauve, o La Cantante Calva, que es un teatro de la línea del teatro del absurdo de Eugène Ionesco. Esa fue estrenada en 1957 y ha seguido en cartelera hasta el día de hoy sin interrupción ninguna, y no la suspendieron durante la pandemia. Entonces, desde el 57, la Cantatrice Chauve es del 52, no, incluso es del 50, es anterior a The Mousetrap, pero no importa, es a partir del 57 que el Teatro de la Huchette, así se llama, teatro pequeñito en París, el Teatro de la Huchette, la ha estado representando todos los días del mundo, llueve, truene, se desborde el Sena, lo que sea que suceda, ¿verdad? Es un teatro chiquitito, la Huchette, estuve ahí 1000 veces. La Cantatrice Chauve, de 1950 hasta nuestros días, ha tenido más de 21,000 representaciones, imagínense ustedes, y sigue intacta. Grandes actores franceses se consagraron interpretando uno u otro papel de la Cantatrice Chauve. Por ahí pasaron Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, montones de actores pasaron por ahí, que después harían gran carrera en el cine europeo y ocasionalmente en Hollywood. Volvemos a Agatha Christie con sus dos obras dramáticas, La ratonera y Testigo de cargo. Bueno, Agatha Christie nació en una familia de clase media alta, recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París, siendo una alumna muy aventajada. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, que se llama El misterioso caso de Styles, de 1920, y ahí introdujo por primera vez el personaje del detective Hercule Poirot. Otras creaciones de esta época también fueron Miss Marple, que es una detective, y Tommy y Tuppence Beresford, que también actúan como detective. Sí, recuerdo el día que murió Agatha Christie en el 76. Salí al portón de mi casa, vi el periódico y estaba la foto en primera plana de ella, ¿verdad? Que había muerto. Tenía 85 años de edad. Esto aconteció el 12 de enero de 1976, como les decía. A Agatha Christie le han puesto apodos: The Duchess of Death, la Duquesa de la Muerte, The Mistress of Mystery, la Amante del Misterio, y The Queen of Crime, la Reina del Crimen. Caramba, no le han faltado, ¿verdad? Elogios. Claro que sí, claro que sí. Grande Agatha Christie. En 1914, nuestra amiga Agatha se casó con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. En 1926, afectada por una supuesta depresión, desapareció misteriosamente luego de que su coche apareciera abandonado al borde de la carretera. Fue hallada 11 días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia, se dice, en un hotel donde se registró con el nombre de una amante de su marido. Imagínense ustedes, ahí estaba llevando al terreno de la vida los embroglios de sus argumentos detectivescos. Muy bien, en 1930, segundo matrimonio, se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó, y esto es importante, en largas temporadas en sus viajes a Irak y a Siria. Estos sitios, estas locaciones exóticas, llamémoslo así, inspiraron varias de sus novelas,
como El asesinato en Mesopotamia de 1936 y La muerte en el Nilo de 1936 y La cita con la muerte de 1968, todas ellas fueron adaptadas en teatro y cine con alta aceptación. Uno de los hombres que más brillantemente han representado al inspector Maigret, a Hercule Poirot en el cine es Peter Ustinov, ¿verdad? Grande, el gran Peter Ustinov. Sí, el Nerón de Quo Vadis. También aparecía en Espartaco, en montones de películas maravillosas. Y entre sus muchas obras extraordinarias encarnó a Hercule Poirot. Lo estoy viendo en Muerte en el Nilo, soberbio el viejo, soberbio. En 1971, Agatha Christie fue designada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, y ello por la reina Isabel II. Murió por causas naturales en 1976. ¿Qué hizo? Bueno, publicó, sí, novelas y cuentos policíacos y detectivescos, pero también novelas románticas, como decías, obras de teatro y novelas de suspenso. Cielo santo, ¿por dónde empezar? Obras notables: El asesinato de Roger Ackroyd, El asesinato en el Orient Express, El asesinato en el Expreso de Oriente, Los 10 Negritos, que era una maravillosa historia. Tuvo que cambiarle el nombre después porque se consideró que era racista. Lo de los 10 negritos, que son los 10 invitados en la casa que van muriendo unos a otros, según la famosa fábula de los 10 negritos, ¿verdad? Que está en el libro de Carlos Luis Sáenz, nuestro gran escritor de literatura infantil. Después le quitó los 10 negritos, puso 10 inditos, y también se quejaron los miembros de las poblaciones indígenas de los Estados Unidos. Entonces no sé en qué terminó, pero los 10 negritos, que por demás es estupenda, hay que ver lo que se siente cuando van muriendo uno tras otro cada uno de los invitados en esa gran casa, en ese gran manual inglés. También escribió Se anuncia un asesinato, ¿verdad? Y como ya dijimos, La ratonera. Entre 2 y 4 mil millones, repito, entre 2 y 4 mil millones de copias de sus obras vendidas, ¿verdad? Es impresionante. Christie es considerada como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos, y junto a William Shakespeare, la primera o segunda autora en hacerlo, aunque con el doble de obras que Shakespeare. Atención, ahí está Julio Verne también. Julio Verne fue durante mucho tiempo el hombre que más literatura vendió, únicamente superado por la Biblia. Luego lo desplazó Saint-Exupéry con El Principito, ya Verne bajó al tercer lugar, y con Agatha Christie bajó a cuarto lugar. Pero vendía más que Shakespeare, y era más leído que Shakespeare, lo cual no nos sorprende. Shakespeare es un autor difícil y demandante, ¿verdad?, en el plano intelectual. Según el Index Translationum, Agatha Christie es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas. En el 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 60 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen. Y esa es la monumental Agatha Christie de la que vamos a hablar hoy. Ahora tenemos que hundirnos en su cuento, un cuento muy bello que he elegido para ustedes dentro de tantísimas opciones, ¿verdad? Era montones de cosas. Agatha Christie también a su manera era una polímata, ¿verdad? Fue arqueóloga también. Estuvo en Ur de Caldea, estuvo en muchos lugares. En Nínive, en Tel Arpachichá, en Chagar Bazar, en Tel Brak, en Nimrud, en muchos lugares estuvo investigando. Caramba, era una mujer excepcional, una mujer absolutamente genial, Agatha Christie. Sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la lectura del cuento que he escogido de ella. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, ahora voy a proceder a leer el cuento que he escogido de Agatha Christie. Se llama Nido de avispas. ¡Cuán buen título! ¡Qué impresionante! Un nido de avispas. Imagínense ustedes todo lo que eso presupone. Primero, de construcción, de elaboración sutil, afiligranada, todas las células del nido de avispas, del panal. También el peligro que representan las avispas, la picadura, una amenaza latente desde el título mismo. Eso lo que Derrida hubiera llamado un título oracular, es decir, un título que anuncia
que nos anuncia un poco algo del carácter del cuento. Hay algo ominoso, hay algo amenazante, hay algo torvo, hay algo que nos anuncia desde el principio que estamos en presencia de algo peligroso, nido de avispas, y el texto va así. John Harrison salió de la casa y se quedó un momento en la terraza de cara al jardín. Era un hombre alto, de rostro delgado y cadavérico. No obstante, su aspecto lúgubre se suavizaba al sonreír, mostrando entonces algo muy atractivo. Harrison amaba su jardín, cuya visión era inmejorable en aquel atardecer de agosto, soleado y lánguido. Las rosas lucían toda su belleza y los guisantes dulces perfumaban el aire. Un familiar chirrido hizo que Harrison volviese la cabeza a un lado. El asombro se reflejó en su semblante, pues la pulcra figura que avanzaba por el sendero era la que menos esperaba. ¡Qué alegría!, exclamó Harrison. Pero si no es otro que Monsieur Poirot. Y en efecto, allí estaba Hercule Poirot, el sagaz detective. Pues sí, soy yo en persona. En cierta ocasión me dijo, usted, señor Harry, usted me dijo, si alguna vez se pierde en aquella parte del mundo, venga a verme. Y bueno, acepté su invitación. ¿Se acuerda? Pues me siento encantado, aseguró Harrison sinceramente. Siéntese y beba algo. Su mano hospitalaria le señaló una mesa en el pórtico donde había diversas botellas. Gracias, repuso Poirot, dejándose caer en un sillón de mimbre. ¿Por casualidad no tiene jarabe? No, ya veo que no lo tiene. Bueno, sírvame un poco de soda, entonces. Por favor, whisky no. Su voz se hizo plañidera mientras le servían. Cáspita, mis bigotes están lacios. Debe ser el calor. No funciona. Los bigotes lacios son impresentables. Hercule, ¿qué le trae a este tranquilo lugar?, preguntó Harrison mientras se acomodaba en otro sillón. ¿Es un viaje de placer? No, mon ami, son negocios. ¿Negocios? ¿En este apartado rincón? Poirot asintió seriamente. Sí, amigo mío, no todos los delitos tienen por marco las grandes aglomeraciones urbanas, los hay que suceden en el campo. Harrison se rió. Imagino que fue algo simple. ¿Qué clase de delito investiga usted por aquí, señor Poirot? Bueno, si puedo preguntar. Claro que sí, no solo me gusta que me pregunte, no, además agradezco sus preguntas. Los ojos de Harrison reflejaban curiosidad. La actitud de su visitante denotaba que le traía allí un asunto de importancia. ¿Dice que se trata de un delito? ¿Será un delito grave? Uno de los más graves delitos. Cielo santo, ¿acaso Sí, un asesinato, completó Hercule Poirot. Tanto énfasis puso en la palabra que Harrison se sintió sobrecogido. Y por si esto fuera poco, las pupilas del detective permanecían tan fijamente clavadas en él que el aturdimiento lo invadió. Al fin pudo articular. Pues yo no sé qué ha ocurrido aquí, no sé de ningún asesinato por estos lugares. No, dijo Poirot, no es posible que lo sepa. ¿Quién es el asesino? De momento nadie. ¿Cómo? Bueno, ya le he dicho que no es posible que lo sepa. Investiga un crimen que aún no se ha ejecutado. Vamos, Poirot, eso suena a una tontería. No, en lo absoluto. Investigar un asesinato antes de consumarse es mucho mejor que después. Incluso con un poco de imaginación puede uno evitarlo. Harrison lo miró incrédulo. ¿Habla usted en serio, Monsieur Poirot? Sí, hablo en serio. ¿Cree que de verdad va a cometerse un crimen? Eso es absurdo. Hercule Poirot, sin hacer caso de la observación, dijo, bueno, a menos que usted y yo podamos evitarlo. Oui, mon ami. ¿Usted y yo, Poirot? Sí, usted y yo, Harrison. Necesitaré su cooperación. ¿Y es esa la razón de su visita? Los ojos de Poirot le transmitieron inquietud. Vine, Monsieur Harrison, porque me agrada usted y, con voz más despreocupada, añadió, pues veo que hay un nido de avispas en su jardín. ¿Por qué no lo destruye? El cambio de tema hizo que Harrison frunciera el ceño. Siguió la mirada de Poirot y dijo, bueno, pensaba hacerlo. Mejor dicho, lo hará el joven Langton. ¿Recuerda a Claude Langton? Asistió a la cena en que nos conocimos usted y yo. Viene esta noche, por cierto, expresadamente para destruir el nido. Exclamó Poirot. ¿Y cómo piensa destruir el nido? Pues con petróleo rociado con un inyector de jardín. Traerá el suyo, que es más adecuado que el mío. Langton tiene un aparato de estos.
Hay otro sistema, ¿no? Preguntó Poirot. Por ejemplo, cianuro de potasio. Harrison alzó la vista sorprendido. Es peligroso, es peligroso. Se corre el riesgo de que esa sustancia se fije en las plantas. Poirot asintió. Sí, es un veneno mortal, Harrison. Luego guardó un silencio de 1 minuto y repitió: un veneno mortal. Útil para deshacerse de la suegra, ¿verdad? Se rió Harrison. Hercule Poirot permaneció serio. ¿Está completamente seguro, Monsieur Harrison, de que Langton destruirá el avispero con petróleo? Segurísimo. ¿Por qué? No, simple curiosidad. Estuve en la farmacia de Batchester esta tarde y mi compra exigió que firmasen el libro de venenos. La última venta era cianuro de potasio, adquirido por Claude Langton. Harrison enarcó las cejas. Qué raro. Qué raro. Langton se opuso el otro día a que empleásemos esa sustancia. Según su parecer, no debería venderse para este fin. Poirot miró por encima de las rosas. Su voz fue muy queda al preguntar: ¿a usted le gusta Langton? La pregunta tomó por sorpresa a Harrison, que acusó su efecto. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero sí, me gusta. ¿Y por qué no habría de gustarme Langton? No, es una mera divagación, repuso Poirot. ¿Y usted es de su gusto? Ante el silencio de su anfitrión, repitió la pregunta: ¿puede decirme, Harrison, si usted es del gusto del señor Langton? ¿Qué se propone, señor Poirot? No termino de comprender su pensamiento. Le seré franco, Harrison. Tiene usted relaciones y piensa casarse, Monsieur Harrison. Conozco a la señora Molly Dean. Es una joven encantadora y muy bonita. Antes estuvo prometida a Claude Langton, a quien dejó por usted. Harrison asintió con la cabeza. Yo no pregunto cuáles fueron las razones. Tal vez están justificadas, pero ¿no le parece justificada también cualquier duda en cuanto a que Langton haya olvidado o perdonado que usted le haya quitado a su mujer? No, se equivoca, señor Poirot. Le aseguro que está equivocado. Langton es un deportista y ha reaccionado como un caballero. Ha sido sorprendentemente honrado conmigo y no, con mucho no ha dejado de mostrarme aprecio. ¿Y no le parece eso poco normal? Utiliza usted la palabra sorprendente y sin embargo no demuestra hallarse sorprendido. No lo comprendo, Monsieur Poirot. La voz del detective acusó un nuevo matiz al responder. Quiero decir que un hombre puede ocultar su odio hasta que llegue el momento adecuado. ¿Odio? Harrison sacudió la cabeza y se rió. Los ingleses son muy estúpidos, dijo Poirot. Se consideran capaces de engañar a cualquiera y que nadie es capaz de engañarlos a ellos. El deportista, el caballero, es un Quijote del que nadie piensa mal. Pero a veces ese mismo deportista cuyo valor lo lleva al sacrificio piensa lo mismo de sus semejantes y se equivoca. Es decir, que usted sería un Quijote, Harrison, y tal vez usted no es precisamente un noble Quijote. Me está usted advirtiendo en contra de Claude Langton, exclamó Harrison. Ahora comprendo esa intención suya que me tenía tan intrigado. Poirot asintió, y Harrison bruscamente se puso en pie. ¿Está usted loco, Monsieur Poirot? Esto es Inglaterra. Aquí nadie reacciona así. Los pretendientes rechazados no apuñalan por la espalda o envenenan. Se equivoca en cuanto a Langton. Ese muchacho no le haría daño a una mosca. La vida de una mosca no es asunto mío, repuso Poirot plácidamente. No obstante, usted dice que Monsieur Langton no es capaz de matarlas a las moscas, cuando en este momento debe prepararse para exterminar a miles de avispas. Harrison no replicó, y el detective, puesto en pie a su vez, colocó una mano sobre el hombro de su amigo y lo zarandeó como si quisiera despertarlo de un mal sueño. Espabilese, amigo Harrison, espabilese. Mire aquel hueco en el tronco del árbol. Las avispas regresan confiadas a su nido después de haber volado todo el día en busca de su alimento. Dentro de una hora habrán sido destruidas, y ellas lo ignoran, pobrecitas, porque nadie se los advierte. De hecho, carecen de un Hercule Poirot. Monsieur Harrison, le repito que vine en plan de negocios. El crimen es mi negocio, y me incumbe antes de cometerse y después... A ver, ¿a qué hora vendrá Monsieur Langton a eliminar el nido de avispas? Langton jamás... ¿A qué hora? Le repito, ¿a qué hora? Bueno, a las 9. Pero le repito que está equivocado. Langton jamás... estos ingleses, volvió a interrumpirlo Poirot. Recogió su sombrero, su bastón, y se encaminó al sendero, deteniéndose para decir por encima del hombro:
No me quedo no para no discutir con usted, Harrison. Eso solo me enfurecería. Pero entérese bien, regresaré a las 9. Harrison abrió la boca y Poirot gritó antes de que dijese una sola palabra. Sé lo que va a decirme, Harrison, que Langton jamás, que Langton nunca, que Langton jamás se le ocurriría. Me aburre ese cuento de que Langton jamás. No lo olvide, regresaré a las 9. Estoy seguro de que me divertirá ver cómo destruye el nido de avispas, otro de los deportes ingleses. No esperó la reacción de Harrison y se fue presuroso por el sendero hacia la verja. Ya en el exterior caminó pausadamente y su rostro se volvió grave y preocupado. Sacó el reloj del bolsillo y lo consultó. Las manecillas marcaban las 8:10. Cielos santos, me quedan unos 3/4 de hora, murmuró. Quizás hubiera sido mejor aguardar en la casa. Sus pasos se hicieron más lentos, como si una fuerza irresistible lo invitase a regresar. Era un extraño presentimiento que, decidido, se sacudió antes de seguir hacia el pueblo. No obstante, la preocupación se reflejaba en su rostro y una o dos veces movió la cabeza, signo inequívoco de la escasa satisfacción que le producía su acto. Así que Poirot, después de amagar haberse ido de la residencia de Harrison, decide volver. Decide volver de manera prematura, de manera no anunciada, no a las 9 de la noche, sino antes de lo que había dicho. Minutos antes de las 9, Poirot se encontraba de nuevo frente a la verja del jardín. Era una noche clara y la brisa apenas movía las ramas de los árboles. La quietud imperante resumaba algo siniestro, algo parecido a la calma que antecede a la tempestad. Repentinamente alarmado, Poirot apresuró el paso como si un sexto sentido lo pusiese sobre aviso. De pronto se abrió la puerta de la verja y Claude Langton, presuroso, salió a la carretera. Su sobresalto fue grande al ver a Poirot. Buenas noches. Buenas noches, señor Langton. ¿Ha terminado usted? El joven lo miró inquisitivo. Ignoro a qué se refiere, dijo. Quiero decir que si ya destruyó el nido de avispas. No, todavía no. Exclamó Poirot como si fuera un desencanto. ¿No lo ha destruido? Pues, ¿qué hizo usted entonces? He charlado con mi amigo Harrison. Tengo prisa, señor Poirot. Ignoraba que vendría a este solitario rincón del mundo. Bueno, me traen asuntos profesionales, Langton. Bueno, señor Poirot, a llorar a Harrison en la terraza. Ahí siempre está Harrison. Lamento no poderme detener a hablar con usted. Langton se fue y Poirot lo siguió con la mirada. Era un joven nervioso, de labios finos y bien parecido. Dice que encontraría a Harrison en la terraza, murmuró Poirot. Veamos a ver. Penetró en el jardín y siguió por el sendero. Harrison se hallaba sentado en una silla junto a la mesa. Permanecía inmóvil y no volvió la cabeza al oír a Poirot. Mon ami, exclamó esto. ¿Cómo se encuentra? Después de una larga pausa, Harrison, con voz extrañamente fría, inquirió. ¿Qué ha dicho? Le he preguntado cómo se encuentra. Bien, sí, estoy bien. ¿Por qué no habría de estar? ¿No siente ningún malestar? Bueno, eso está bien. ¿Malestar? ¿Por qué tendría yo que sentir un malestar, Poirot? Pues por el carbonato sódico. Harrison alzó la cabeza. ¿Carbonato sódico? ¿Qué significa eso? Poirot se excusó. Siento mucho, Harrison, haber obrado sin su consentimiento, pero me veo obligado a ponerle un poco de carbonato sódico en uno de sus bolsillos. ¿Que puso usted un poco de carbonato sódico en mis bolsillos? ¿Pero por qué diablos hizo eso? Por eso expresó con esa cadencia impersonal de los conferenciantes que hablan a los niños. Una de las ventajas y desventajas del detective, señor Harrison, radica en su conocimiento de los bajos fondos de la sociedad. Allí se aprenden cosas muy, muy interesantes y curiosas. Cierta vez me interesé por un simple ratero que no había cometido el hurto que se le imputaba y logré demostrar su inocencia. El hombre agradecido me pagó enseñándome los viejos trucos de su profesión. Eso me permite ahora hurgar en el bolsillo de cualquiera con solo escoger el momento oportuno. Para ello basta poner una mano sobre su hombro y simular un estado de excitación. Así logra secar el contenido de su bolsillo derecho y dejar en cambio un poco de carbonato sódico. Compréndalo, si un hombre desea poner rápidamente un veneno en su propio vaso sin ser visto, es natural que lo lleve en el bolsillo derecho, a la americana. Poirot se sacó de uno de sus bolsillos algunos cristales blancos y aterronados. Es muy peligroso, murmuró Poirot, llevarlos así sueltos.
Curiosamente, sin precipitarse, extrajo de otro bolsillo un frasco de boca ancha, deslizó en su interior los cristales, se acercó a la mesa y vertió agua en el frasco. Una vez tapado, lo agitó hasta disolver los cristales. Harrison los miraba fascinado. Poirot se encaminó al avispero, destapó el frasco y roció con la solución el nido. Retrocedió un par de pasos y quedó allí a la expectativa. Algunas avispas se estremecieron un poco antes de quedarse quietas, otras treparon por el tronco del árbol hasta caer muertas. Poirot sacudió la cabeza y regresó al pórtico. Fue una muerte muy rápida, dijo. Harrison pareció reencontrar su voz. ¿Qué sabe usted, Poirot? Pues como le dije, Harrison, vi el nombre de Claude Lanton en el registro, pero no le conté lo que siguió inmediatamente después. Lo encontré al salir a la calle y me explicó que había comprado cianuro de potasio a petición de usted para destruir el nido de avispas. Y eso me pareció raro, amigo mío, pues recuerdo que en aquella cena que hice referencia antes, usted expuso su punto de vista sobre el mayor mérito de la gasolina para estas cosas, del petróleo, en fin, y denunció el empleo de cianuro como muy peligroso y innecesario. Siga, Poirot. Bueno, sé más que eso, Harrison. Vi a Claude Lanton y a Molly Dean cuando ellos se creían libres de ojos indiscretos. Ignoró la causa de la ruptura de enamorados que yo a separarlos poniendo a Molly en sus brazos, señor Harrison, pero comprendí que los malos entendidos habían acabado entre la pareja y que la señora Dean volvía a su antiguo amor. Siga, Poirot. Pues nada más. Salvo que me encontraba en Harley el otro día y vi salir a usted del consultorio de cierto doctor, amigo mío. La expresión de usted me dijo la clase de enfermedad que padece y su gravedad. Es una expresión muy peculiar que solo he observado un par de veces en mi vida, pero es una expresión inconfundible. Refleja el conocimiento de la propia sentencia de muerte de una enfermedad muy, muy grave. ¿Tengo razón o no, Harrison? Sí, Poirot. Me quedan solo 2 meses de vida. Eso me dijo el médico. Usted no me vio en ese momento, amigo mío, pues tenía otras cosas en que pensar, pero advertí algo más en su rostro, advertí esa cosa que los hombres tratan de ocultar y de la cual le hablé antes. Advertí odio, amigo mío, vi odio en su mirada. No se moleste en negarlo. Siga, apremió Harrison. No hay mucho más que decir. Por pura casualidad vi el nombre de Lanton en el libro del registro de venenos. Lo demás ya lo sabe. Usted me negó que Lanton fuera a emplear el cianuro e incluso me mostró sorprendido de que lo hubiera adquirido. Mi visita no le fue particularmente grata al principio, y si bien muy pronto la halló conveniente y alentó mis sospechas, Lanton me dijo que vendría a las 8:30. Usted que a las 9. Sin duda pensó que a esa hora me encontraría con el hecho ya consumado. ¿Por qué vino, Poirot? ¿Por qué vino?, gritó Harrison. Ojalá no hubiera venido. Se lo dije, Harrison. El asesinato es un asunto de mi incumbencia. ¿Asesinato? Suicidio, querrá decir. No, la voz de Poirot sonó claramente aguda. Quiero decir asesinato. Su muerte sería rápida y fácil, pero lo que planeaba para Lanton era la peor muerte que un hombre puede sufrir. Él va, compra el veneno, el cianuro, viene a verlo y los dos permanecen solos. Usted muere de repente y se encuentra cianuro en su vaso y a Claude Lanton lo cuelgan. Ese era su plan. Harrison gimió al repetir, ¿por qué vino? Ojalá no hubiera venido. Ya se lo he dicho. No obstante, hay otro motivo. Lo aprecio mucho, Monsieur Harrison. Escuche, mon amigo, usted es un moribundo y ha perdido la joven que amaba, pero no es un asesino. Dígame la verdad, ¿se alegra o lamenta ahora de que yo viniese? Tras una larga pausa, Harrison se animó. Había dignidad en su rostro y la mirada del hombre que ha logrado salvar su propia alma. Tendió la mano por encima de la mesa y le dijo a Poirot, fue una suerte que usted viniera. Fue una suerte. Y ese es, queridos amigos, el maravilloso cuento El nido de avispas de Agatha Christie, que nos presenta al señor Harrington, que vive en una mansión en la campiña inglesa, a su rival amoroso, que es el señor Claude Lanton, a una muchacha de la que no sabemos nada, excepto su nombre, Miss Dean. Ahí hay un triángulo amoroso. Miss Dean está enamorada de Lanton. Harrison lo detesta por ello, ¿verdad? Quiere acabar con Lanton. Pero Harrison sabe, por otra parte, que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, que lo que le quedan de vida son 2 meses. A un hombre que le queda ya tan poco de vida, ¿qué le puede importar nada? Un hombre así probablemente, en el caso de Harrison, dado su temperamento, probablemente va a acelerar su muerte.
con un poco de cianuro de potasio, que es, como todos sabemos, un veneno extremadamente letal. Fue con cianuro que se suicidaron Goebbels y Göring y Himmel y varios de los nazis convictos de los atroces crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Goebbels hizo que la señora Goebbels intoxicara con cianuro, envenenara con cianuro a todos sus hijos que dormían. Les metió las ampollitas de cianuro y les cerró la boquita y las mandíbulas para que trituraran la ampollita de cianuro y murieran. Es una muerte terrible la del cianuro. En 5 minutos está uno muerto y es relativamente indolora. Es una manera expeditiva de irse, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un nido de avispas en el gran jardín de la residencia de campo de Harrison. Harrison detesta a Claude Langton porque hay un problema ahí. Los dos aman a la misma mujer. Harrison se entera de que está moribundo, de que le quedan 2 meses de vida y planea esto horrorosamente maquiavélico. Manda a Langton a comprar cianuro de potasio, no carbonato de sodio. Con carbonato de sodio no se muere nadie. Carbonato de sodio lo tomamos, el bicarbonato de sodio lo tomamos para combatir las agruras, la acidez gástrica, montones de cosas. Caramba, habría que consumir una cantidad enorme de bicarbonato de sodio para morirse y tener ciertas condiciones, ¿verdad?, médicas. Mientras que el cianuro de potasio sí lo aniquila uno y lo fulmina rápidamente. Entonces, muy bien. Entonces Harrison manda a Claude Langton, como quien no quiere la cosa, a comprar cianuro de potasio y lo invita a que venga a destruir el nido de avispas esa noche. Y bueno, lo que en realidad Harrison piensa hacer es invitar a Langton a la terraza, van a servirse un par de whiskies y él va a poner el cianuro que Langton compró y está registrado en la farmacia como que él lo compró. Esa es la pieza de evidencia fundamental. Entonces Harrison va a poner el cianuro de potasio comprado por Langton, y hay registro de eso, lo va a poner en su vaso. Entonces Harrison se va a suicidar. Su plan es eso, suicidio. ¿Pero qué? ¿Qué? Es un suicidio que lleva implícita una tremenda venganza, tremenda. Porque Harrison muere, pero queda en el registro que Langton compró el cianuro y lo llevó a la casa esa tarde. Entonces Langton va a quedar como un asesino y va a ser colgado, va a ser ejecutado, va a ser una muerte mucho más atroz, deshonrosa, desdorosa, espectacularista y trágica que la del propio Harrison. Entonces lo que Harrison está planeando es un suicidio acompañado de asesinato por interpósita mano o vicariously o por procuración, un asesinato de Langton. Bueno, lo asesinará el verdugo que lo cuelgue, no lo asesina Harrison, pero Harrison puede morir, puede suicidarse tranquilo, seguro de que Claude Langton va a ser acusado de haber envenenado a Harrison cuando en realidad fue suicidio. Entonces, cuando Harrison estaba hablando con Poirot se acerca a él, le pone la mano en el hombro, lo habla muy cerca a la cara, lo zalandea un poco y aprovecha para meter con destreza de carterista, que él dice que la adquirió hablando con pilluelos de las calles y de los bajos fondos, con destreza de carterista, mete la mano en el bolsillo de Harrison, saca el cianuro de potasio que ya le había procurado Langton y se lo sustituye por carbonato de sodio, que es totalmente inofensivo. Entonces, cuando llega Poirot a verlo en la noche, poquito antes de las 9, sabe que Harrison no se puede haber suicidado porque nadie se suicida con carbonato de sodio, nadie, ¿verdad? El veneno lo tiene Poirot como pieza de evidencia, se lo quitó, se lo sacó del bolsillo a Harrison, de modo que Harrison no pudo suicidarse y por lo tanto tampoco pudo mandar a la horca a Langton, su rival amoroso, gracias a esa rápida sustitución, a esa presta sustitución de Poirot del bolsillo, ¿verdad? Le quitó el cianuro de potasio y se lo sustituyó por carbonato de sodio. De modo que no se pudo consumar el suicidio y por lo tanto la inculpación y la camino a la horca de Langton. Lo evitó perfectamente. Por el contrario, el cianuro de potasio que tiene Poirot, que se lo sacó del bolsillo a Harrison, lo disuelve en un frasco de agua y con él rocía el panal, el nido de avispas, y las destruye. Las destruye como el carbonato de sodio jamás hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Se había hablado de usar petróleo, gasolina, pero no, las destruye con el cianuro de potasio, probando, como quien dice, lo deleterio
lo terrible que es el veneno, destruye el panal. El nido de avispas es importante, es muy simbólico en esta historia, ¿verdad? El nido de avispas termina por ser el ente asesinado. Se suponía que iba a ser un suicidio seguido de inculpación por envenenamiento de Langton. Se suponía que iba a ser eso. No se suicida Langton, por lo tanto no es inculpado, no se suicida Harrison, perdón, por lo tanto no es inculpado Langton. Todo esto gracias a la sustitución del cianuro de sodio por el cianuro de potasio por el carbonato de sodio, y usa el cianuro de potasio para envenenar a las avispas y las fulmina, las extermina con gesto digno de cielo santo, de la muerte, de la hoz de la segadora, ¿verdad? Entonces, el único asesinado en el cuento es el panal, es el nido de avispas. No muere nadie más. Por dicha, como muy bien dice Poirot al principio, una de las funciones del detective es no solo resolver el crimen, decir quién es el culpable, el famoso whodunit, quién lo hizo, es prevenir el crimen, es anticiparlo, es conjurarlo, es exorcizarlo, es impedirlo. Y eso es lo que logra Poirot al sustituir en el bolsillo de Harrison, sustituir el cianuro de potasio por el carbonato de sodio. Y bueno, cuando lo vio saliendo del médico, sin ser muy inquisitivo, le bastó ver la cara para ver que el hombre venía a recibir una noticia terrible, fulmínea, le quedan 2 meses de vida. Harrison no tiene ya nada que perder, quiere vengarse de Langton por el problema amoroso con la señorita Dean, que solo es mencionada, no participa en el cuento, sino es como una mera referencia pasiva. Entonces, claro está, Harrison planea su suicidio, la inculpación de Langton, pero todo eso se va al traste cuando lo que le pone en el vaso, lo que se pone en el vaso ese mismo es el inofensivo carbonato de sodio. El cianuro de potasio comprado con Langton, y estaba en el registro que Langton lo había comprado, eso lo iba a inculpar más allá de toda posible absolución. El cianuro de potasio lo usa irónicamente, casi cómicamente, Poirot para envenenar el nido de avispas. Y ese es el único acto sí, tremendamente violento que sucede en el cuento, es la destrucción, la aniquilación del nido de avispas. Entonces, esta es la historia. Hay un triángulo amoroso entre Harrison, Langton y la señorita Dean. Sucede que Harrison está muerto, es enfermo terminal, le quedan 2 meses de vida apenas, no tiene ya nada que perder. Nunca es tan peligroso un ser humano como cuando no tiene ya nada que perder, porque se va a atrever a cualquier cosa. Esa es la situación. Un Harrison moribundo, un Langton reñido con él por razones amorosas. La señorita Dean, que está ahí apenas como lo que Hitchcock hubiera llamado un MacGyver, como un mero pretexto para suscitar el conflicto. Y entra Poirot, que llega intempestivamente a la mansión campestre de Harrison para prevenir el crimen. ¿Por qué? Porque ya había visto el rostro descompuesto y terminal de Harrison cuando se lo topó en el consultorio médico, y porque había ido a la farmacia de Lugor y había comprobado que Langton había comprado cianuro de potasio. Ya empezó ahí empezó Poirot a deducir, a inducir, a pensar, a imaginar. Aquí el acto detectivesco es también un acto de imaginación, y en esto el detective no solo es un avatar del científico, como yo lo dije, sino que a su manera es un artista también, porque necesita imaginación. Un detective sin imaginación no es nada, es cero, no funcionaría, es el peor detective del mundo. Entonces, la imaginación es una facultad tan necesaria para un detective como el poder de deducción, el poder de inducción y todos los métodos racionales científicos que quiere usar. Aquí, Hercule Poirot, como Sherlock Holmes, está movilizando sus conocimientos de la química. Bueno, sabe diferenciar el cianuro de potasio del carbonato de sodio, ¿verdad? No, eso no hace de él un gran químico, pero tiene los elementos básicos para saber que uno es inofensivo y el otro es absolutamente letal. Entonces, Poirot conjura, impide el suicidio de Harrison y la posterior inevitable impugnación de Langton. Frustra la venganza de Harrison y lo previene, lo salva de la muerte por su propia mano, ¿verdad? Con el cianuro de potasio. Por eso es tan lindo el final del cuento, que tiene un gran patos, tiene una gran intensidad, ¿verdad? Cuando Harrison, después de verse descubierto en todo aquello, le dice: ¿por qué vino? Ojalá no hubiera venido. Y Poirot le responde: ya se lo he dicho.
No obstante, hay otro motivo. Yo lo aprecio mucho a usted, señor Harrison. Escuche, mon ami. Usted es un moribundo y ha perdido la joven que amaba, pero no es un asesino. Dígame la verdad. En el fondo, ¿se alegra o lamenta ahora que yo haya venido? Tras una larga pausa, Harrison se animó. Había dignidad en su rostro y la mirada del hombre que ha logrado salvar su propia alma. Tendió la mano por encima de la mesa y le dijo: fue una suerte que viniera usted, señor Poirot. Fue una suerte. Qué lindo final, caramba. Hasta que estoy erizado oyendo todo esto. Harrison no solo no se convierte en un suicida y en un asesino por interpósita mano de su rival Langton, sino que recobra, como bien lo dice Agatha Christie, su dignidad. Su rostro se llena de dignidad, la dignidad, el orgullo, la autoestima, el honor. Y en su mirada está ese matiz bellísimo, que es la mirada del hombre que ha logrado salvar su propia alma. Eso es fundamental. No solo Poirot lo salvó del suicidio, sino que salvó su alma de la condenación eterna, por así decirlo. Y entonces, claro, al final Harrison tiende la mano por encima de la mesa y le dice: fue una suerte que viniera usted, Poirot. Fue una suerte. Reconoce el horror que estuvo a punto de cometer. Reconoce la infinita destreza de carterista del Hercule Poirot, que logró meterle la mano en el bolsillo, sacarle el cianuro de potasio, sustituirla por el inofensivo carbonato de sodio. Reconoce el carácter providencial del detective, que viene casi como un ángel. Poirot tiene aquí casi un rol soteriológico o salvífico, es como un ángel enviado del cielo que viene a evitar una terrible catástrofe, una doble catástrofe, triple, porque Harrison se suicida, Langton va a la horca y la señorita Dean queda completamente viuda por los dos lados. No va a tener ni a Harrison ni a Langton, ¿verdad? Todos perdían con eso, todos perdían. Y gracias a Poirot, bueno, Langton no va a ser llevado a la horca, la señorita Dean no va a quedarse sin su amante y Harrison no se va a condenar y ir a pasar el resto de su vida al séptimo círculo del infierno de Dante, donde están confinados los violentos y los asesinos. Y el asesinato es la forma por excelencia de violencia. No hay más, no hay una violencia mayor que el asesinato, quitarle la vida a un ser humano. En este caso, quitarse la vida a sí mismo y luego quitarle la vida a Langton, que tenía toda la evidencia en su contra para ser linchado, para ser colgado, por haber envenenado a Harrison. Estupenda historia, con un final hermoso, con un final conmovedor, una cosa bellísima, bellísima. Cómo he disfrutado, amigos, compartiéndolo con ustedes. Por el momento terminamos este programa, esta conferencia, este extenso comentario. Les prometo que pronto estaré nuevamente con ustedes, muy pronto, antes de lo que se imaginan. Y bueno, a no acometer estupideces en el estilo de Harrison, ¿verdad? A aportarnos antes bien como Hercule Poirot, prevenir, evitar, exorcizar el crimen antes de que suceda. La actitud de Poirot es una actitud profiláctica, es preventiva. No se trata de venir después a determinar quién fue el culpable, cuál fue la trama, cuál fue el plot del asunto, ¿verdad? El whodunit, quién lo hizo y cómo lo hizo. No, se trata en este caso de un detective providencial, de un detective arcangélico que viene a salvar del suicidio a Harrison, de la horca a Langton y de la viudez y la soledad a la señorita Dean. Y que de paso se apunta para sí mismo una tremenda victoria intelectual, una medalla más en su enorme lista de triunfos. Larga vida para Hercule Poirot y larga vida para Agatha Christie, allá en el paraíso de los grandes escritores donde debe morar hoy en día, en la compañía de los más grandes porque ella lo es a su manera y en el género que cultivó. Un abrazo, amigos, con todo el cariño y toda la gratitud del mundo.